resolución entonces de ese ejercicio si le sirve. Bueno, entonces vamos a ya poner el PowerPoint. Bueno, la idea de la clase de hoy es arrancar con la práctica de trabajo y energía. La práctica tiene como dos partes. Una primera parte donde no vamos a hablar de fuerzas conservativas ni no conservativas, sino que vamos a tomarlas como en general. Y después, la próxima práctica, vamos a volver a ver trabajo y energía. No. Esto, denme un segundo que tengo que arreglar una cosa en el PowerPoint. Donde usan intervalos, creo que era. Listo. Si no, el PowerPoint se va a poner a arrancar solo. Ahora sí, vamos de vuelta. Y hay una segunda parte de la práctica, que es a partir del ejercicio, creo que 13, 14, donde, bueno, ya van a aparecer fuerzas conservativas, como puede ser particularmente la elástica sobre todo, y va a tener un par de problemas que son un poquito más complicados y que van a ser más parecidos a los problemas que ustedes vean en parciales. Entonces, como resumen de lo que dije recién, la primera parte de la práctica es un poquito más introductoria, trabajo y energía, y a partir de la segunda parte ya van a tener los problemas que van a aparecer en parciales y demás. Déjenme tener el chat a mano, así voy alternando. Entonces, hoy la introducción va a ser breve. Solamente recordar que vamos a estudiar en la materia lo que es energía mecánica, que es la suma de dos energías. Por un lado, la energía cinética más la energía potencial. La energía mecánica se define como la capacidad que tiene un cuerpo de producir trabajo mecánico, es decir, movimiento. Y después la energía cinética va a ser la energía que tiene un cuerpo cuando esté en movimiento. O sea, siempre que uno vea un cuerpo que tiene velocidad, ese cuerpo va a tener energía cinética. ¿Sí? Un cuerpo quieto, por ejemplo, no va a tener energía cinética. Un cuerpo que se mueve con alguna velocidad va a tener una cierta energía cinética. Que creo que no lo puse, pero solamente recordar que la fórmula es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Hoy vamos a trabajar casi puramente con la energía cinética y nada casi de energía potencial. Y la energía potencial va a ser la energía, que tiene un cuerpo por estar sometido a fuerzas conservativas, que hoy no quiero hablar mucho de fuerzas conservativas, pero lo voy a terminar haciendo. Voy a tratar de evitarlo lo máximo posible, porque va a ser tema más que nada para la clase que viene. Bien, entonces vamos a definir el trabajo de una fuerza. En realidad, bueno, ya está definido. Vamos a simplemente enunciar lo que es el trabajo de una fuerza. Vamos a decir que una fuerza realiza un trabajo cuando hace un desplazamiento desde un punto del cuerpo hacia otro punto. O sea, si yo tengo una caja y la empujo... mira, grabé... Bueno, ignoren eso. Si yo tengo una caja y la empujo de esta dirección a esta dirección, va a haber dos punteros. ¿Dónde está? Bueno, eso pasa por... Déjame un segundo que tengo que arreglar el PowerPoint. Malísimo. Me grabó... Narraciones, ¿no? Así con eso. Me grabó las cosas que hice con el puntero hace un rato y no me deja usar mi puntero. Si no, no importa.
Ahora sí. Si yo traslado una caja de este punto a este punto, una distancia d, aplicando una fuerza, lo que va a hacer esa fuerza es darle una energía a mi sistema caja. ¿Sí? Voy a decir, esta caja es lo que yo considero mi sistema, y la forma de modificar la energía que tiene un sistema es a través del trabajo, una fuerza haciendo trabajo. Entonces, si la fuerza con la que trabajamos es constante, o sea, constante en el sentido de que no depende de la posición, el trabajo que hace esa fuerza se puede calcular como fuerza por distancia por el coseno del ángulo θ, que el ángulo θ es el ángulo que forma el desplazamiento, o sea, el desplazamiento en este caso es, lo voy a dibujar, sería esta línea recta, ¿sí? Es la dirección en la cual desplazamos al objeto, y el ángulo que forma la fuerza, o sea, este sería θ. Hay que tener mucho cuidado con este ángulo porque de vuelta es entre desplazamiento y fuerza. ¿Sí? No hay que confundirlo con algún eje en particular o alguna otra dirección, sino que siempre va a ser entre la trayectoria, el desplazamiento, y la fuerza. Y de vuelta, esta fórmula de trabajo solamente va a valer si la fuerza es constante. Pero como en la mayoría de los casos que vamos a ver en la materia, la fuerza es constante, vamos a usar esto. Una nota, tanto fuerza como distancia en esta fórmula son positivas, sería el módulo de la fuerza y de la distancia. El signo me lo va a dar el coseno, y ese signo va a estar muy relacionado con cómo es el ángulo θ, cuál es el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Si por ejemplo ese ángulo θ está entre 0 y 90 grados, ¿sí? La fuerza va a ser a favor del desplazamiento. Entonces, lo que va a estar haciendo esa fuerza es un trabajo que va a ser positivo. Entonces vamos a pensar como que esa fuerza le está entregando energía al sistema. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso de la caja, esta fuerza F, lo que está haciendo es aumentándome la velocidad de la caja, moviéndola cada vez más rápido, me la está acelerando. Visto desde el punto de vista de energía, lo que está haciendo es aumentándome mi energía cinética. Si en cambio ese ángulo θ es 90 grados, o sea, es perpendicular al desplazamiento, esa fuerza no va a hacer trabajo. Entonces, desde el punto de vista de la energía, no me está ni dando energía ni quitándome energía. Esto va a pasar mucho con fuerzas como la normal o por ejemplo, en este problema el peso. Siempre que sea una fuerza perpendicular a la trayectoria, ya sabemos que el trabajo es cero. Simplemente acuérdense que el coseno de 90 grados es cero, justamente por eso es que el trabajo es cero. Y el último caso es que si estamos entre 90 y 180 grados, o sea, sería el caso de que el desplazamiento sería hacia la derecha. Este sería mi vector de desplazamiento. Y yo tengo una fuerza que apunta, por ejemplo, para este lado. Entonces el ángulo sería este, mayor que 90, entre 90 y 180. Entonces esa fuerza lo que está haciendo es oponerse al desplazamiento. ¿Sí? Una fuerza típica que hace esto es, por ejemplo, el rozamiento. Cuando eso pasa, este coseno me va a dar negativo, entonces el trabajo va a ser negativo también. Entonces, esta fuerza lo que está haciendo es quitando la energía del sistema. ¿Sí? De vuelta, un ejemplo muy típico de esto es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento dinámica se opone al desplazamiento y lo que hace es empezar a quitarnos energía cinética, por ejemplo. Hay un caso más que cuando la fuerza no es constante, ¿sí? Ya no vamos a poder usar esta fórmula. ¿Sí? Una fuerza que no es constante, por ejemplo, es la fuerza elástica, que depende de la posición. Entonces, si queremos calcular el trabajo de esa fuerza, lo que vamos a tener que hacer es una integral, que estas integrales se llaman integrales de trayectoria, porque lo que hay que hacer es seguir cuál es la trayectoria que sigue el objeto, y en función de eso integrar la fuerza. Yo voy a hacer un ejemplo hoy de una trayectoria media complicada, que después vamos a ver que se puede zafar. En la guía tienen algunos ejemplos de fuerzas que dependen, perdón, un solo ejemplo de fuerzas que dependen de la posición y que, bueno, va a haber que integrarlos.
Los que sepan integrar, yo creo que no van a tener problema con esta integración. Los que no sepan integrar, bueno, cualquier cosa me consultan, pero no va a ser nada complicado y la verdad que no vamos a tomar integrales en el examen. Nunca vi eso. Pero bueno, sepan para el futuro que la forma más general de trabajo es usando integrales. Pero bueno, en la mayor parte de la materia, la fuerza va a ser constante y esta va a ser la fórmula que vamos a usar. Entonces, para terminar este repasito, me voy a adelantar un poco quizás a las clases. Vamos a hablar de que hay 3 teoremas de conservación de la energía o de no conservación de la energía. Hoy nos vamos a centrar en uno que es el que se lo suele llamar teorema de las fuerzas vivas, o así lo vi yo en el colegio, que lo que dice que es la variación de energía cinética que experimenta un sistema, es el trabajo de todas las fuerzas, o sea, la suma de todos los trabajos de todas las fuerzas que componen este sistema. O lo que es lo mismo, el trabajo de la resultante. Este teorema no es otra cosa que como volver a renunciar a la segunda ley de Newton, porque en la segunda ley de Newton lo que uno tenía era que las fuerzas le daban aceleración al sistema, ¿sí? Una fuerza lo que podía hacer es, se traducía como una aceleración al cuerpo donde se aplicaba. En este caso es muy parecido porque lo que hacen las fuerzas, lo que me está diciendo este teorema, es cambiarme la energía cinética de un cuerpo. La energía cinética, modificar la energía cinética es modificar la velocidad, ¿sí? Y si se acuerdan, el que se encargaba de modificar la velocidad de un cuerpo era la aceleración. Cuando nosotros veamos ahora el trabajo de energía, vamos a poder resolver un montón de problemas que antes lo podíamos resolver con Newton, ¿sí? Y además vamos a poder resolver un montón de problemas más donde el trabajo de energía resulta mucho más cómodo de trabajar que Newton. Hay 2 teoremas más de conservación que seguramente ya los vieron en el CPU. Los enuncio, pero hoy mucho no vamos a usarlos. Que es el de la variación de la energía mecánica y el de la energía potencial. No voy a hablar mucho porque tengo que hablar de fuerzas conservativas y no conservativas y no quiero meterme en eso hoy, va a ser tema de la clase que viene. Hoy, más que nada, vamos a tratar de trabajar lo más que podamos con este teorema. Entonces, vamos a hacer el problema 3 de la guía, que es un problema que es más que nada calcular trabajos. Quizás sea un poco aburrido, pero bueno, quiero asegurarme que se entienda bien cómo calcular los distintos trabajos. Tienen un bloque que está ascendiendo por un plano inclinado y que recorre 2 metros sobre el mismo, bajo la acción de una fuerza horizontal F1, que bueno, es de 600 newton. Además de esa fuerza, tenemos un rozamiento de 10 newton y... Un segundo. Y nos pide, bueno, que calculemos distintos trabajos. El primero que nos pide es el trabajo de F1, después el del rozamiento. Bueno, hay una serie, ahí hasta el punto G, hay bastante para hacer. Entonces, vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre. Estas serían las fuerzas que se aplican sobre la masa. Tenemos la normal, ¿sí? Perpendicular a la dirección del plano inclinado. El peso que apunta... Déjenme buscar dónde está este. Un segundo que estoy buscando el puntero. Tenemos el peso que apunta hacia abajo. El rozamiento, ¿sí? En la dirección opuesta a la trayectoria. Y la fuerza 1 que la vamos a tener que componer en una componente en X y una componente en Y. ¿Sí? Es una fuerza oblicua, digamos. Entonces la podemos componer. Si este es el ángulo de 37, el ángulo de 37 grados se va a repetir acá. Entonces, yo lo que hice es redondear los números para que sea más fácil de calcular. Y también podemos descomponer el peso en X y en Y, de la misma forma. También aproveché el seno y el coseno de 37, son fáciles de redondear, así que me quedé con esos números. Entonces, vamos a calcular ahora el trabajo que realiza F1. Entonces, si se fijan,
F1, esta en verde yo dibujé el vector trayectoria, o sea, la trayectoria es en el plano, ¿sí? Y este es F1. Entonces, el ángulo que está formando F1 con esa trayectoria es de 37 grados. ¿Sí? ¿Se llega a ver? ¿Hasta acá está bien? Sí, ¿Me sí, sí. escuchan bien? Listo, joya. Sí, sí. Cualquier cosa me abren el micrófono y me dicen. Entonces, si yo uso la fórmula que vimos de fuerza por distancia por coseno, ¿sí? Esta fuerza es constante, no tengo ningún problema para usar la fórmula. Voy a tener que hacer el producto de lo que vale la fuerza 1 por los 2 metros que recorre por el coseno de 37. Que bueno, eso me da 960 newton, 960 joule. ¿Sí? No lo dije, pero joule es la unidad que vamos a usar de energía. Hay otra forma de calcular este trabajo que va a resultar cómodo en algunos casos, en algunos otros casos no, que es dividir la fuerza F1 en sus componentes. Su componente en X y su componente en Y. ¿Qué es lo que tiene de bueno esto? Que el trabajo de F1 va a ser el trabajo de la componente en X más la componente en Y. Pero la componente en Y, cuando uno hace la cuenta, tiene un coseno de 90. Es perpendicular a la trayectoria. La componente en Y de la fuerza 1 no va a hacer trabajo. Entonces, solamente me va a interesar calcular la componente en X. Que además lo que tiene de bueno la componente en X es que es fácil de ver el ángulo que forma con la trayectoria. Como está en la misma dirección, mismo sentido, va a estar a 0 grados con la trayectoria, entonces, bueno, es de los cosenos fáciles de calcular. Entonces, si uno hace de vuelta la cuenta, lo que obtiene son los 960 joules que habíamos calculado antes. ¿Sí? Estas son dos formas de hacerlo. ¿Cuándo usar uno, cuándo usar la otra? Más que nada va a pasar cuando uno tenga ángulos que son difíciles de ver. En este caso, el de 37 era sencillo de ver, pero hay otros que suelen ser un poco más complicados, un poco más difíciles de ver. Entonces, quizás partir en X e Y las componentes puede ser un poquito más llevadero para hacer la cuenta. Bien. En el punto B me pide el trabajo del rozamiento. El rozamiento está a 180 grados con la trayectoria, o sea, la trayectoria apunta hacia la derecha, el rozamiento apunta hacia la izquierda, el ángulo que tenemos es 180. Entonces, cuando escribamos el trabajo va a ser fuerza por distancia, ¿sí? De vuelta a la distancia sigue siendo 2 metros, que es lo que moví la cajita, y ahora es coseno de 180, que este coseno de 180 es un menos 1. Entonces, el rozamiento era 10 newton, ¿sí? Hacemos la cuenta y nos da menos 20 joules. Bien, en la parte C nos pide que calculemos el trabajo del peso. En este caso el peso es uno de los casos donde quizás es más difícil ver el ángulo, porque el ángulo que a uno le dan, bueno, en este creo que no es tan difícil. O sea, el peso está así, el ángulo que a uno le dan sería este sería alfa, entonces es este. Entonces ahí uno puede ver que, bueno, el coseno podría usar esto que sería 90 más alfa, ¿sí? O puede usar todo esto que está acá. Pero creo que a pesar de que no es complicado, creo que sigue siendo más fácil descomponerlo en X e Y. Porque la parte en Y del peso no va a hacer trabajo, porque es perpendicular al desplazamiento. Y la parte en X, yo sé que la dirección que forma con el ángulo que forma con el desplazamiento es 180 grados. Entonces, bueno, lo partí en dos, hice por un lado la parte en X y la parte en Y, que la parte en Y no va a dar 0. Y cuando hacemos esa cuenta, bueno, me da menos 600 joules. Bien, la parte D me pide el trabajo de la normal. Como ya les dije antes, o ya vengo repitiendo un par de veces, el ángulo que forma la normal con el desplazamiento es 90 grados. Entonces, al ser perpendicular a la trayectoria, al desplazamiento, la normal no va a hacer trabajo. Entonces, acá puse la cuenta, pero
a partir de ahora nosotros directamente vamos a ponerle que es 0 porque es perpendicular y listo, no va a hacer falta hacer tanta cuentita en este caso. Y bien, la parte E ya deja de calcular, la parte E, déjenme recordar qué hice. La parte E me dice que, bueno, determine la resultante y calcule el trabajo por dos métodos distintos. Entonces, volvemos. Entonces, hay que calcular la resultante del sistema. En el eje Y, la suma de fuerzas es 0, así que no va a tener componente la resultante en el eje Y. Y en el eje X lo que tenemos es, por un lado, la componente en X de la fuerza, la componente en X del peso restando, y la fuerza de rozamiento también restando. Las que restan son las que van hacia la izquierda, hacia la derecha la fuerza 1 en X. Bien, bueno, para todas tenemos números, así que simplemente hacemos la cuenta. Y obtenemos que la resultante es 170 newton. Si uno usa cinemática, ¿sí? La resultante, que es la suma de todas las fuerzas, va a ser masa por aceleración. Si pasamos la masa dividiendo, uno puede obtener la aceleración que tiene esta cajita, que es de 3,4 metros sobre segundo cuadrado. Si usamos, si queremos sacar la velocidad, por ejemplo, podemos usar la fórmula complementaria que habíamos visto en MRV, que era una fórmula que estaba buena para cuando en el problema no mencionaban el tiempo, como es este problema que tenemos. Y usando acá un dato de que la velocidad inicial es 0,6 metros sobre segundos, ¿sí? Eso lo dice el problema. Bueno, la aceleración la habíamos calculado, el delta X sabemos que es 2 metros. Podemos sacar la velocidad final de esta ecuación y bueno, tomando la raíz nos da 3,736 metros sobre segundos. Y lo que también podemos hacer es usar trabajo y energía para calcular esta velocidad, que ese sería el segundo método. Cuando usemos trabajo y energía, lo que tenemos que usar es el teorema de conservación, que dice que la variación de energía cinética es el trabajo de la resultante. Entonces, podemos escribir la variación de energía cinética como 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, igual a, bueno, la fuerza resultante por los 2 metros, y sabemos que esa fuerza resultante está completamente en el eje X positivo. Entonces, el ángulo que forma con la trayectoria es 0 grados. Entonces, la única incógnita que tenemos es la velocidad final. Entonces, bueno, podemos despejarla de ahí, hacer la cuenta, y vamos a obtener exactamente lo mismo que obteníamos si usamos cinemática. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Fíjense que para cinemática yo tuve que hacer unas cuantas cuentas, ¿sí? Si se fijan, bueno, 1, 2, 3 cuentas, mientras que en trabajo de energía fue más rápido, fueron 3 renglones y ya con eso sacábamos la velocidad. ¿Sí? Va a haber muchos problemas donde trabajo de energía va a ser mucho más rápido que aplicar dinámica, o cinemática, perdón, en este caso. Y va a haber problemas donde quizás, bueno, uno tenga que aplicar dinámica y no queda otra, o cinemática. Entonces, bien. Bueno, lo último que me faltaba es el punto G, que me pide que calcule la variación de energía cinética. Simplemente vamos a poner las velocidades que obtuvimos en la fórmula. Calcular la energía cinética final, que es 349 joules. Y la inicial, que es 9 joules. Y eso me va a dar una variación de energía que son 340 joules. Que si se fijan, yo no lo anoté, pero si hacen el trabajo de todas las energías, o sea, perdón, de todos la suma de todos los trabajos, van a ver que les va a dar exactamente 340 joules. O sea, habría que sumar el trabajo del peso, el trabajo de la normal, el trabajo del rozamiento, el trabajo de la fuerza 1, y creo que no me olvido ninguno más. Si uno suma todos esos trabajos que calculamos anteriormente, lo que van a obtener son esos 340 joules. Bien. Bueno, este ejercicio es como medio aburrido porque hay que calcular muchos trabajos, no tiene grandes
No tiene grandes trucos, pero bueno, más que nada para que nos pongamos de acuerdo de cómo se calculan los distintos trabajos. Bien, entonces vamos a hacer el problema 7, que es un problema un poquito... No es más complicado, pero me deja contarles un poco de qué es un sistema y, bueno, también empezar a que se familiaricen con este tipo de cosas. De forma de ver las cosas. Este problema es un problema que lo podemos resolver por dinámica muy fácil, pero lo vamos a hacer con trabajo de energía. La idea es que uno tiene un bloque de 8 kilos y con una polea a un bloque de 6 kilos, este bloque de 6 kilos va a caer, ¿sí? Y va a mover el de 8 kilos. Nos dicen que hay un rozamiento entre el bloque de 8 kilos y la mesa, y lo que pide es que calculemos el coeficiente de rozamiento dinámico. Además, bueno, me da algún dato de que, bueno, ambos se empiezan a mover con 0,9 metros por segundos y que se detienen después de 2 metros. Entonces, si uno hace el diagrama de cuerpo libre para distintas masas, por ejemplo, la masa de arriba lo que va a tener es, bueno, normal y peso en el eje Y, que como en el eje Y no hay movimiento van a ser iguales, y va a tener una tensión hacia la derecha y un rozamiento que se opone hacia la izquierda. Para la masa 2, la masa de 6 kilos, las únicas fuerzas que tenemos son tensión y peso. Yo acá hice que el sistema de referencia, hice que sea positivo hacia abajo, o sea, siempre a favor del movimiento. Y bueno, me anoté acá que, bueno, les queda como ejercicio para ustedes resolverlo por Newton y ver que llegamos a los mismos valores. Pero bueno, hasta acá el diagrama de cuerpo libre lo iban a tener que hacer en Newton. Entonces, de vuelta, el problema en lugar de usar Newton me dice, usar el teorema de conservación de la energía cinética, que, bueno, es el trabajo de todas las fuerzas. Entonces, antes de meterme con esto, lo que voy a hacer ahora es pensar el problema como un sistema. Y ahora voy a contarles por qué. Esta variación de energía cinética, ¿sí? Yo la podría plantear para solamente el cuerpo 1. Entonces, si yo la planteo para solamente el cuerpo 1, voy a tener que la energía cinética, lo que cambia para el cuerpo 1, va a ser el trabajo de la tensión más el trabajo del rozamiento. ¿Sí? La normal y el peso están a 90 grados, no hacen trabajo. Yo por un lado tengo una incógnita en el rozamiento. Entonces no puedo tener una incógnita más porque voy a necesitar una ecuación extra. Y el problema es que la tensión yo no la conozco. Entonces no sé cuánto vale la tensión, no sé cuál es el trabajo de la tensión. De la misma forma, si yo planteo esta ecuación, este teorema de conservación para la masa M2, voy a tener el trabajo de la tensión que no lo conozco. Si yo en cambio pienso a estos dos cuerpos como un único sistema, ¿sí? Y pienso en la variación de energía cinética que va a tener el sistema, o sea, cuando digo el sistema es simplemente sumar las partes individuales. O sea, la variación de energía cinética de todo este sistema va a ser la variación de cinética del cuerpo 1 más la variación de cinética del cuerpo 2. Entonces, si yo planteo la suma de todas las fuerzas que ahora están en el sistema, o sea, todas las fuerzas que están en el cuerpo 1 y todas las fuerzas que están en el cuerpo 2, en el cuerpo 1, las que hacen trabajo son rozamiento y la tensión. Yo la llamé tensión 1, pero es la misma tensión que en 2. ¿Sí? De vuelta, normal y peso en el cuerpo 1 no hacen trabajo, así que no las escribí. Más las fuerzas que actúan en el cuerpo 2, que serían la tensión y el peso. Ahora, el trabajo que hace la tensión en el cuerpo 1, déjenme volver para atrás, ¿sí? Fíjense que es un trabajo positivo, o sea, porque lo que hace la tensión 1 es mover a este bloquecito, lo mueve para allá, lo mueve 2 metros.
¿sí? Acá el trabajo de la tensión 1, ¿sí? Va a ser positivo. En cambio, cuando este bloque caiga, que se mueve también 2 metros, ¿sí? La tensión apunta en contra del movimiento. Entonces, el trabajo de esa tensión 2, ¿sí? Va a ser negativo. Ahora, si yo pudiese calcular el trabajo de la tensión 1, sería la tensión por la distancia de 2 metros por el coseno de 0, y me daría tensión por distancia. Si yo pudiese calcular el de la tensión 2, sería muy parecido, sería la tensión, que es la misma que antes, por la distancia, que es la misma de antes, por el coseno 180. O sea que me tiraría un signo menos. Entonces, se dan cuenta que el trabajo de esta tensión y el de esta tensión son iguales, pero el signo contrario. Entonces, cuando yo haga el trabajo de todas las fuerzas que aparecen en este sistema, lo que va a pasar es que los trabajos de las tensiones se me van a cancelar. ¿Sí? Eso va a pasar cuando uno tenga fuerzas que son internas del sistema, o sea que el par de acción y reacción esté dentro del sistema. Esto me gusta contarlo ahora porque lo vamos a usar bastante cuando veamos cantidad de movimiento. Entonces, de esa forma yo me lo logro sacar de encima porque se cancelan. Ahora, lo que voy a tener que hacer es considerar las energías cinéticas del cuerpo 1 y el cuerpo 2. Entonces, vamos a calcular el trabajo de rozamiento ahora. La fuerza de rozamiento por la distancia, por coseno 180, eso no cambia mucho. Lo único que el rozamiento es un rozamiento dinámico, así que va a ser muy dinámico por la normal. La normal es el peso, en este problema sencillo. Entonces me queda una expresión de este tipo, que puedo llegar a acomodar un poquito mejor, poniendo los números del problema. Y llego que, bueno, el trabajo del rozamiento es menos el coeficiente de rozamiento dinámico por 160 joules. ¿Sí? Me falta el dato del mu, que es lo que me pide que calcule el problema. Bueno, podemos calcular el trabajo del peso 2, que este peso es a favor del movimiento. Bueno, básicamente es el peso por la distancia, va a dar 120 joules. Entonces, lo que me falta son las energías cinéticas, que vamos a tener una energía cinética inicial, que va a ser la del cuerpo 1, más la del cuerpo 2. ¿Sí? Me dicen que ambos cuerpos tienen una velocidad inicial de 0,9 metros sobre segundos. Entonces, esta cuenta la puede hacer. Y para el caso de la energía cinética final, es fácil porque como terminan quietos, se detienen, la velocidad es 0. Entonces, ya la energía cinética final sé que es 0. Entonces, ambas cuentas las puedo hacer. Es simplemente usar la calculadora. Y sé que mi variación de energía cinética, como es final menos inicial, me va a dar menos 5,67 joules. Entonces, volviendo a la ecuación con la que estamos trabajando, ¿sí? Me queda una ecuación para el mu dinámico que podemos despejarlo y obtenemos que es 0,785. Bien. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran decir. Después les dejo de tarea plantear Newton y resolver el problema y van a ver que no es un problema difícil de hacer por dinámica y van a llegar a exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Joya. Bien. Y también voy a hacer un problemita más y ya lo dejo libre. Voy a hacer el problema 6, que, bueno, en realidad va a terminar siendo 2 problemas. Ahora les voy a contar bien por qué. Que la idea es que uno tiene una masa arriba de una semiesfera, con un montecito, que, bueno, no tiene fricción, no tiene rozamiento con la semiesfera. Y la pregunta es, ¿para qué ángulo esa masa se va a despegar de la semiesfera? O sea, esto va a ser una trayectoria en ese sentido y en algún lado va a caer, ¿sí?
Lo que me pregunta el problema es cuál es el ángulo en el cual esta masa se separa de la superficie. ¿Sí? Fíjense que para que se separe de la superficie uno tiene que darle como una pequeña inclinación. Por eso me dice que lo aparta en un ángulo muy pequeño, sin velocidad. Entonces, si pensamos en la cima de la semiesfera, ¿sí? Planteamos un sistema de ejes XY normal, lo tradicional. Las fuerzas que se aplican sobre esta masa son la normal, ¿sí? Hacia arriba, y el peso. En el caso de la cima es fácil verlo, pero si empieza a moverse esa masa y empieza a cambiar el ángulo que forma este ángulo tita que me define acá, ¿sí? Normal y peso ya no van a estar en el mismo sentido, sino que la normal va a ser siempre perpendicular a la superficie y el peso va a ser siempre perpendicular a la superficie de la Tierra. ¿Sí? Esto pasa como un plano inclinado. El tema es que este ángulo tita va a ir cambiando y va a hacer que el peso vaya cambiando sus componentes en un eje radial y un eje tangencial como el que yo definí acá. Como este es un problema que tiene pinta de movimiento circular, ¿sí? Más parecido a dinámica de movimiento circular, yo en lugar de trabajar con ejes X e Y, definí un eje radial que apunta hacia el centro del círculo y un eje tangencial que es tangente, ¿sí? Paralelo a la velocidad que va tomando la masa. O, si quieren también, paralelo a la trayectoria. Si de vuelta, este sería el ángulo tita que se vuelve a repetir acá. Entonces, la fuerza, la normal, ¿sí? Va a estar contenida todo en un eje radial, va a apuntar hacia afuera, y el peso se puede descomponer en dos partes. Va a tener una componente que sea radial, que va a servirnos como fuerza centrípeta, y una componente tangencial. ¿Sí? La componente radial, si se acuerdan de cuando vimos movimiento circular, la componente radial lo que va a hacer es que la velocidad de esta masa vaya cambiando su dirección a lo largo del movimiento. Y la componente tangencial lo que va a hacer es que la velocidad de esa partícula vaya aumentando, ¿sí? O se vaya acelerando. En este caso, como es a favor del movimiento, se va a ir acelerando. Si fuese contrario, bueno, se va a ir frenando. Entonces, podemos componer el peso radial en peso por coseno, ¿sí? Es con el adyacente, y la parte tangencial va a venir con seno. Entonces, si uno arma las ecuaciones de Newton, recuerden que cuando uno hace un eje radial, ¿sí? Las fuerzas que apuntan hacia el centro del círculo son positivas, las que apuntan hacia afuera del círculo son negativas. Entonces me queda que el peso radial, ese peso por coseno, menos la normal, va a ser masa por, esto que está acá es la aceleración centrípeta, que si recuerdan se puede escribir con la velocidad al cuadrado sobre el radio del círculo. Y después, como tengo un eje tangencial, ¿sí? Puedo escribir masa por aceleración tangencial es igual al peso en la componente tangente. ¿Sí? Para la aceleración tangencial no tengo una fórmula, es simplemente aceleración tangencial y la podemos despejar si la necesitamos. Entonces, si nosotros queremos que se despegue de la superficie, lo que tenemos que pedir es que se anule la interacción que hay entre la superficie y la masa. O dicho de otra forma, lo que tenemos que pedir es que no haya normal, que la normal sea cero. Si el cuerpo deja de estar en contacto con la superficie, lo que va a pasar es que la normal justamente va a ser cero. Bueno, eso tenía que venir después, se me adelantó, lo puse mal yo, mala mía. Entonces, en la ecuación de Newton, vamos a agarrar la normal, la vamos a poner como cero, y me va a quedar que el peso radial, que es masa por gravedad por coseno del ángulo, va a ser masa por aceleración centrípeta. Podemos cancelar las masas, y lo que me queda es una ecuación que me relaciona el ángulo con la velocidad. ¿Sí?
Ahora, yo esta ecuación no la puedo resolver porque no tengo ni el ángulo que se despega ni la velocidad que tiene cuando se despega. ¿Sí? Pero tengo una primera ecuación. Voy a necesitar buscar otra ecuación más. Entonces, lo que voy a hacer es usar... Sí, Una consulta. No me queda claro de por qué se anula la normal. porque la idea es que a vos te pide que se te despegue la masa de la superficie. Entonces, a partir de que se te empieza a despegar, ¿sí? Vos perdés contacto con la superficie. Entonces ya no tenés normal. La normal es la interacción que vos tenés entre la superficie y la masa. Si no estás apoyado, chau, no tenés normal. Claro, sí. Gracias. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, entonces, tengo esta ecuación que me relaciona ángulo y velocidad. Entonces, necesito una ecuación más para poder tener dos ecuaciones, dos incógnitas. Y lo que me falta hacer es usar que a partir de la energía cinética uno puede obtener b cuadrado. Fíjense, yo escribí b cuadrado en lugar de b. Porque lo que voy a despejar, porque es más fácil, va a ser la velocidad al cuadrado. ¿Ven que acá está al cuadrado? Entonces, cuando use la energía cinética, que también está al cuadrado, despejo directamente b cuadrado y es más fácil. Podría despejar b solo, pero bueno, cuando pase la raíz al cuadrado se me va a cancelar. Me ahorro un paso. Entonces, vamos a usar esta fórmula, que es la única que puedo usar de conservación de energía, que la variación de energía cinética es el trabajo de la resultante, o mejor dicho, de todas las fuerzas. Entonces, fíjense que en este caso las fuerzas que tengo son peso y normal. Y el peso lo puedo descomponer en dos. Una parte radial, una parte tangencial, ¿sí? Que ahora, si se fijan de estas tres cosas, ¿sí? Ni la normal ni el peso radial van a hacer trabajo, porque ambos están a 90 grados con la trayectoria. Entonces, si yo hiciera la cuenta para el trabajo de esas dos fuerzas, tendría que poner un coseno de 0 grados. ¿Está bien? Y eso me daría, coseno de 90 grados, perdón. Y eso me daría un trabajo nulo. Entonces, este trabajo y este trabajo se anulan. El único que me queda es el del peso tangente. ¿Sí? Profe, le están diciendo por el chat que hay una chica que está en lista de espera. Ah, Está perdón. todo- ¿Dónde está? Pará, no la encuentro. Puso por el grupo. ¿Le decís si puede cancelarlo y volver a entrar? Porque no me aparece la notificación. O sea, nunca me sonó la notificación. Joya. Nada, que esto a diferencia de Zoom es como que no tiene. No tiene la sala de espera. ¿Mandó? No me llegó nada. Ok, bueno, sigo, ahora ya me va a sonar la alarma de eso. Bueno, entonces la única fuerza que va a hacer trabajo es el peso tangente. Ni el peso en la parte radial ni la normal me hacen trabajo. ¿Sí? Entonces el único trabajo que tengo es ese. Ahora, yo tengo que calcular el trabajo, ¿sí? A lo largo de una trayectoria. Y esta trayectoria, el problema que tiene es que es una trayectoria curva. Entonces, si bien la fuerza no depende de la posición, o mejor dicho, perdón, en este caso sí va a depender de la posición, porque como es el peso tangente, acuérdense que es, que nos había quedado como mg por seno, ¿sí? Si esta es mi trayectoria, ¿sí? Esa trayectoria depende del ángulo. Entonces, y acá tengo un ángulo. Entonces, no puedo hacer simplemente multiplicar esta fuerza por la distancia. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la fuerza no es constante a lo largo de todos los ángulos que yo voy recorriendo. Entonces, este es uno de los pocos casos en los cuales
voy a tener que hacer la integral. Y lo que tiene esta integral es que no es una integral en una dirección horizontal o vertical, sino que es un arco. Entonces, ahí hay un temita con la integral que ahora les voy a pasar a contar. Antes que nada, la idea de la materia es, ¿cómo es esto? Uno entra a la materia sin saber integrales, creo que recién lo ven en cálculo 2, puede ser. No sé bien los programas. Pero lo que tenemos son integrales más o menos fáciles y usando la idea de que, bueno, que es la inversa de la derivada, uno lo puede hacer. De vuelta, no les va a aparecer en el parcial de que tengan que hacer integrales, pero para comprender bien estos problemas va a haber un par de integrales que van a aparecer. Pero no es para que se asusten. En este caso la voy a hacer yo y no es para que la hagan ustedes. Entonces, en este caso, sigue sin llegarme la notificación de la chica, no sé si mandó o si respondió. Si no sé por qué no me aparece. Bueno, en este caso, la trayectoria es un arco, entonces lo que vamos a hacer es escribir el diferencial de esta forma. Radio por diferencial de tita. Si se acuerdan, cuando uno tiene que calcular la longitud de un arco, la longitud de un arco se calcula como el radio por el ángulo en radianes. Por ejemplo, si uno quisiera hacer el perímetro de un círculo, o sea, cuánto mide el arco de 360 grados, sería 2pi por r, 2pi 360 grados por el radio. En este caso, como esto es un diferencial, un ángulo infinitesimal, ponemos como diferencial de tita y lo multiplicamos por el radio. ¿Sí? Además, uno lo multiplica por el radio porque este diferencial tiene una unidad de longitud. Entonces, bueno, simplemente ponemos lo que vale el peso tangente. Vamos a integrar entre el ángulo 0 y tita, ¿sí? Sacamos las constantes afuera y la integral básicamente es a quién tuve que derivar yo para obtener un seno. Entonces, si yo derivo un coseno, por ejemplo, lo que obtengo es un menos seno. ¿Sí? Si yo derivo un menos coseno, lo que obtengo es un seno. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que la integral del seno es el menos coseno. Listo. Eso es todo lo que necesito de integrales. Bueno, y la regla de Barrow que, bueno, no sé si la vieron, pero básicamente es cuando uno tiene los límites, evalúa en tita menos evalúa en 0 y hace la cuenta. Entonces, después de hacer eso, uno llega a esta expresión que está acá, que me dice que, bueno, el trabajo del peso tangente es esto que aparece. Hay una forma más fácil de hacer este trabajo, que lo van a ver la clase que viene cuando vean fuerzas conservativas. Como el peso es una fuerza conservativa, tiene la propiedad de que cuando calculamos el trabajo, no importa la trayectoria. Entonces uno puede elegir una trayectoria un poco más fácil, o sea, moverse en la dirección Y, cosa de que en esa dirección la fuerza es constante, entonces hace fuerza por distancia y ahí sale más fácil. Pero bueno, como todavía no vimos fuerzas conservativas, tuve que hacer todo este embrollo. Igual va a haber algo más fácil y se los cuento en la diapositiva que viene. Entonces, usando la variación de energía es el trabajo de la resultante, vamos a poner que, bueno, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que sería la velocidad final, con la cual el tipo se va a despegar, menos 0, que es la energía cinética inicial, no tiene velocidad, es igual a esta expresión que teníamos para el peso tangente. Entonces, de nuevo, tengo una relación que me mezcla la velocidad al cuadrado con el ángulo. Entonces, si simplificamos las masas, podemos llegar a esto. Y resumiendo, tenemos dos condiciones. De Newton sacamos esto para que se despegue. Y del teorema de fuerzas vivas, del de variación de energía cinética, obtuvimos esto. Entonces, lo que puedo hacer acá es
despejar b cuadrado de 1 y reemplazarlo en la otra, vamos a llegar a una ecuación de este estilo, donde fíjense que todo la constante gravitatoria y R se puede cancelar, y uno llega a una ecuación para el coseno de θ, que me tiene que dar 2/3. Si pasan al coseno como inversa, van a obtener que el ángulo es 48,19 grados. ¿Sí? El ángulo en el cual se despega es ese, 48,19. Ahora, el problema 19 me pide que resuelva el problema 6 empleando conservación de energía mecánica. O sea, este problema es para la clase que viene, pero se los comento ahora. ¿Sí? Así les explico un poco de por qué no van a tener que hacer esta integral horrible que yo hice acá. Es porque cuando uno tenga conservación de la energía, va a ser muy bueno porque me voy a saltear esa integral que era complicada, y conservación de la energía en 2 pasos, el problema este me lo resuelve. Yo acá les escribí lo único que cambia. Yo creo que conservación de la energía mecánica ya lo vieron en el CPU, si no me equivoco. Quizás faltará una refrescada, que lo vamos a hacer la clase que viene. Pero bueno, ya les dejo el problema ya encaminado para que después lo puedan chusmear. Y por último, en la parte B me dice que, bueno, ahora le ponen un riel a la semiesfera, de manera que la esfera ya no puede salir. Entonces, me pide que calcule la aceleración tangente cuando la esfera llega al piso. Entonces, de la ecuación de Newton de la aceleración tangencial, podemos despejar esa aceleración tangencial, escribimos lo que vale el peso tangencial, cancelamos las masas, y como cuando llega al piso el ángulo es 90 grados, podemos hacer esa cuenta y sabemos que la aceleración en ese momento es g, es la gravedad, 10 metros sobre segundo cuadrado. Y después me pide la velocidad en ese punto, entonces voy a tener que volver a hacer esa integral horrible. Esto con energía no pasa, con energía mecánica no pasa, sale muchísimo más fácil. Pero bueno, ahora va a ser entre 0 y 90, entonces es volver a hacer esa cuenta que yo había hecho antes, pero donde había puesto θ ponemos 90, que justo coseno de 90 es 0, entonces uno obtiene esta expresión para el trabajo del peso tangente. Entonces, de vuelta a variación de energía cinética es trabajo de la resultante. ¿Sí? De vuelta, la única fuerza que hace trabajo es el peso tangencial. Nos queda esta expresión que uno de acá puede despejar, que la velocidad le queda como la raíz de 2g por r. Y bien. Bueno, eso es todo lo que tenía para contar hoy. No sé si tienen alguna duda, algo que... me preguntan, ¿esa velocidad al cuadrado es la velocidad para un determinado ángulo θ? Sí, es para ese ángulo θ que había calculado, sí. Me preguntan por creo que es la diapositiva, las diapositivas anteriores. Esta velocidad y esta velocidad son para la que corresponde a ese ángulo θ. Si te cambia θ, te va a cambiar el ángulo, te va a cambiar la velocidad. No. Bueno, no sé si quieren que repita algo, si se entendió, no se entendió. Profe, le puedo hacer una pregunta, pero no sobre el ejercicio, o sea, sobre la materia. Sí. Que yo no sé, o sea, no sé si lo están avisando por el campus y a mí no me llega o qué, pero yo no me enteré de las clases de consulta. No sé si llegué tarde a algún meet y no me enteré por eso, pero si podía repetir cuándo son para... Sí, son los sábados a la mañana. No sé exactamente ahora, pero en la parte de avisos dice... Sí. El tema de este campus es que, a diferencia del otro, en cuanto alguien subía una notificación, te mandaba un mail. Ahora lo que hace es, si lo tenés configurado, te manda un mail a las 5 de la tarde diciéndote, bueno, estos son todos los avisos. Ah, ok, capaz es eso. Sí, la integral... perdón. Sí, pero fíjate en la parte de avisos. Dale, en la parte de avisos está. No, nada. Sí, la integral la tuve que hacer porque no era una trayectoria rectilínea. Si hubiese sido una trayectoria rectilínea, que es lo que... para que voy a pasar al PowerPoint. Si uno hubiese tenido una trayectoria rectilínea, que la idea es que a partir de la clase que viene, esa integral que yo hice horrible no la van a tener que hacer. Pero si por ejemplo hubiese sido desde esta altura
A, ¿sí? A esta altura B, ¿sí? Ahí el trabajo del peso hubiese sido la integral entre A y B de mg, bueno, tiene un signo menos el peso, diferencial de I. Entonces acá uno saca las constantes para afuera y la integral simplemente va a ser menos B G I, bueno, entre B y A. ¿Sí? Es mucho más fácil. El peso lo que tiene es que cuando uno hace trabajos, quiere calcular el trabajo del peso o el trabajo de la fuerza elástica, que como son conservativos, no les importa el camino. Entonces uno puede tomar un camino alternativo, que la cuenta sea fácil, y hace esa cuenta. No vamos a necesitar tanto eso en la materia, pero bueno, sepan que eso existe. Si en cambio hubiese sido un rozamiento, que el rozamiento sí depende del camino que uno toma, bueno, ahí no me quedaba otra que hacer la cuenta en la trayectoria complicada. Pero bueno, a partir de la clase que viene ustedes van a ver conservación de energía mecánica y ese problema que capaz que es un poquito embrollado, se resume en esto y es mucho más sencillo. Voy a cortar la grabación así no me olvido. Profe, una pregunta, es sobre los grupos.